Muy buenos días nuevamente para todos y todas. Deseo estén muy bien. Eh, Saludarlos, agradecerles a los docentes, estudiantes que hayan podido estar mirando la información que se ha abordado en este curso teórico sobre introducción a las realidades extendidas XR. Cabe mencionar que esto también hace parte de una segunda fase que iniciamos el año pasado cuando trajimos una parte del laboratorio Vivi de Colibrí de la Universidad de los Andes, que fuimos afortunados de estar allá una semana aprendiendo y conociendo este laboratorio y que vinimos aquí a la Universidad La Gran Colombia a replicar y que además también estuvimos en la Universidad Católica, en Bienestar Universitario también, que es de donde se transmiten estas clases, cursos o MOOC, también se podría decir, y también en otros espacios. Entonces, en ese sentido, esta sería la segunda fase. Eh, Estamos muy contentos. Yo espero que hayan aprendido o que se les haya generado alguna pregunta, problema o alguna discusión y que además pues podamos o puedan ustedes reflexionar sobre su quehacer y pensar en cómo lo podemos aplicar. Y en ese sentido, este va a ser el último video, el video número 6, que va a estar publicado en Moodle y va a abordar algo mucho más práctico desde lo que hemos abordado y hecho y realizado aquí en las instalaciones de la universidad y pues tiene que ver en específico con que yo quiera transmitirles o comunicarles a ustedes que en parte hemos desarrollado actividades prácticas con todo este conocimiento que hemos hecho. Efectivamente ya lo hemos visto en los videos que ustedes han mirado con varios ejemplos. Básicamente llevamos aquí casi más de 7 años trabajando con esto. Poco a poco hemos construido un proyecto interesante, pero en esta ocasión quisiera aprovechar este espacio para mostrar algo que tiene relación con mi tesis de maestría. Yo soy magíster en innovación y en ese sentido toda esta información que les he transmitido se ha resumido en parte o lo he hecho práctico en el punto de vista de un proyecto de investigación. Hemos trabajado también con otras áreas del conocimiento como el deporte y la salud, las artes y tecnología. Y pues debido a este proceso, junto con dos compañeros de la maestría, escribimos un artículo científico, pero como base, pues tuvo que ver muchísimo estas herramientas que hemos visto, un poco de realidad aumentada, más que todo realidad virtual inmersiva, creación de modelados, trabajo también interdisciplinar con arquitectos que precisamente estuvo aportándonos mucho en este proceso de la maestría, Luis Fernando Sierra, que fue el arquitecto que se entrevistó en las clases número 3, que fueron dos partes. Y en ese sentido quisiera finalizar este MOOC o curso mostrándoles o compartiéndoles el desarrollo de esta práctica, es decir, cómo después de esta teoría yo y mis compañeros y la misma universidad también, porque son dos universidades que hacen parte o que hicieron parte de este proceso, pues logramos consolidar un proceso de generar conocimiento. Esto me parece importante porque la teoría es muy importante, hay que saberla manejar, hay que conocerla, pero también hay que generar conocimiento, que es lo que a nosotros en las instituciones universitarias pues nos interesa. En ese sentido, quisiera permitirles presentar mi pantalla y de una manera resumida, muy rápido, les voy a compartir o a ir narrando un poquito cómo fue el trabajo que desarrollé con mi tesis de maestría. Pues en ese sentido les voy a compartir el proyecto y les voy a ir explicándoles cómo fue el trabajo. Respetados profesores, lo que nosotros hicimos en la tesis de maestría, yo trabajé con un compañero de la Universidad del Área Andina, de la Fundación Universitaria del Área Andina, y otro compañero también especialistas en entrenamiento deportivo, también residente de aquí de Bogotá,
y nos unimos para hacer un proyecto porque en parte a ellos les pareció muy interesante trabajar con tecnología. Y este proyecto pues buscó innovar en los procesos de el deporte y del entrenamiento un poco más inteligente y en ese sentido durante casi un año estuvimos haciendo un proyecto que en su momento se llamó Análisis de la frecuencia cardíaca de recuperación en tecondistas avanzados, perdón, entre 18 y 25 años con estímulos, es decir, aquí colocamos en práctica la realidad virtual y en específico un programa que también lo he mostrado en los videos, que es SteelBrush, que es el programa que a mí me permite dibujar modelados en 3D y lo aplicamos en un proceso de conocimiento a deportistas tecondistas. Les voy a mostrar, voy a nombrar Juan Carlos Acevedo Urquijo, quien le habla, Wilson Mauricio Bautista Díaz y César Gustavo Hernández. Nosotros fuimos las personas que estuvimos abordando este proyecto. Nos enfocamos mucho en deportistas tecondistas avanzados, porque dentro de los problemas que veíamos, notamos, o ya hay varios estudios científicos, que la frecuencia cardíaca de respiración es un proceso médico y deportivo que hay que pensar y tratar en la área donde se hace. Y cuando terminan los practicantes o deportistas sus combates, el deceso de la respiración en el corazón debería de ser despacio, tranquila. Cuando es brusca puede generar problemas cardíacos. Ese fue uno de los problemas que identificamos y utilizamos herramientas tecnológicas, computadores y programas para medir cómo era antes y después, ¿sí? Entonces, digamos que aquí les voy a mostrar, les voy a compartir, voy a mover un momentico esta pantallita, les voy a compartir un poquitico el documento, sí, el documento que hicimos con relación a esta investigación, pues básicamente duramos quizás, yo creería, todo el proceso, un año y medio, hicimos varias prácticas con estudiantes, nosotros los profesores, investigamos sobre la historia de la realidad virtual, el marco teórico, sobre el taekwondo, sobre el entretenimiento y entrenamiento también, inventamos o desarrollamos un diseño metodológico tipo experimental, un enfoque cuantitativo, sacamos datos, los criterios de inclusión, quiénes podían, quiénes no, hicimos un estudio de estado de salud también, porque en parte algo que también la realidad virtual se debe investigar es qué personas lo pueden aplicar más y otros menos, ¿no? De pronto enfermedades, lecciones, hicimos un diagnóstico y pues la idea era hacer una prueba con unos instrumentos y procedimientos que se utilizan para medir las pulsaciones del corazón. Básicamente hicimos 3 minutos en los dos estudios. Se recomienda después, y lo mencionamos como conclusión, que fueran 5. Efectivamente, también trabajamos con asesores, con personas especializadas en estos temas que efectivamente nos ayudaron muchísimo. Desarrollamos un modelado. Este modelado lo hice yo, lo hice con SteelBrush y lo publiqué en una de las plataformas que hemos mencionado, que es BeerChat. Cuando eso no habíamos, o la plataforma Spatial, que también la he mencionado, de metaversos, no estaba tan pública, no era tan conocida y no era tan fácil, ¿sí? Entonces la idea es que hicimos varias fases, ¿sí? Aquí un registro, esto lo hicimos allá en la universidad, pero también aquí en la Universidad de la Gran Colombia lo hicimos, sacamos diferentes edades, patologías, hábitos, ejercicios, les hicimos firmar consentimientos informados, que ellos supieran qué estaban haciendo, unas pruebas de chequeo antes, y bueno, este es un documento pues que habla ya de la propuesta a nivel de investigación, sí, efectivamente le hicimos bastantes cambios, hicimos los ejercicios, hicimos los estudios con programas especializados y pues al final sacamos las conclusiones. Este es el documento, creería que no es necesario que yo lo suba a la plataforma. Después de este proceso, nosotros escribimos un artículo científico, que debería de ser este. Aquí este. Este sería el artículo científico. Este fue también uno de
de lo que nos exigió la universidad para graduarnos. Efectivamente, en los artículos científicos ya cambian muchas cosas y también, luego de leer bastante y de muchas modificaciones, cambiamos el título: Efectos de la realidad virtual sobre la frecuencia cardíaca de recuperación en tecondistas avanzados, de la Fundación Universitaria del Área Andina. Peña Jonathan fue el asesor de esta tesis. Wilson, Acevedo y Hernández y César fuimos los que nosotros hicimos la investigación. Encontramos cosas muy interesantes. Este artículo científico yo lo quiero subir aquí mismo en el curso, en el mod, para que ustedes puedan leerlo y pues puedan evidenciar el trabajo que se desarrolló, de que digamos que generar conocimiento no es solamente saber la teoría, sino también es importante volverla útil, porque es la manera en que nosotros podemos, además de generar conocimiento y reflexiones científicas, pues pensar en cómo solucionar problemas, ya que encontramos dentro de las conclusiones que pues no encontramos muchas investigaciones que giren en torno a la utilización del programa Tilbroch en específico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para resumir, utilizamos también un poco una metodología de investigación que se llamó el mindfulness, o una práctica de la psicología moderna, donde intentamos llevar inmersión a los practicantes de taekwondo en dos momentos, a partir de paisajes que yo desarrollé, son de mi autoría, basados en el mindfulness. El mindfulness pues permite que uno pueda desarrollar paisajes marinos, en específico con teoría del color, con algunos movimientos en específico. Por ejemplo, me recomendaron mucho colocar agua, y entonces en ese sentido yo desarrollé con gafas de realidad virtual un dibujo en 3D inmersivo para ponerlo a prueba en esta práctica, ¿sí? Lo que hicimos fue básicamente buscar la manera o darnos cuenta que este tipo de herramientas, de metodologías, posibilitó y solucionó un problema que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, y sí, al final de las últimas pruebas, dentro de los 3 minutos, en el minuto 3, la mayoría de los estudiantes y participantes dijeron que el modelado que yo hice funcionó. ¿Listo? Entonces, este es un documento que va a estar, seguramente voy a buscar la manera de que también la misma universidad lo publique. Hicimos dos fases de evaluación. La primera, los mismos participantes con los mismos aspectos y condiciones sin realidad virtual. Y la otra fase se hizo con realidad virtual, y lo que hicimos después fue comparar y hacerles preguntas en la fase 1 y en la 2. ¿Sí? Y en ese sentido me permito mostrarles unas foticos para que lo podamos ver un poquito mejor. Esta es una propuesta ya que se hizo aquí en la universidad con los deportistas de taekwondo. Yo quería ubicar un poco el proyecto aquí mismo en la Universidad de la Gran Colombia. No terminé haciendo las pruebas aquí mismo, lo hicimos en el área andina, pero también yo siempre intento, digamos que, aprovechar los espacios, valorar el puesto en parte que tengo yo como docente aquí, y pues intentar que desde el Departamento de Bienestar Universitario los docentes podamos investigar, que en parte yo lo he estado haciendo desde hace mucho tiempo antes. Este fue un proceso que hicimos con deportistas tecondistas de aquí, con el grupo representativo de bienestar, que agradezco al profesor Eudaldo por permitirme que los estudiantes subieran, y aquí se hizo un proceso donde yo ya había hecho el modelado, basado en estéticas artísticas y en paisajes del mindfulness, y lo que intentamos aquí fue buscar la manera que el estudiante pudiera conocer una introducción a las gafas, el tema de los mareos, que ellos puedan identificarse con los movimientos, con los sensores que permiten que el movimiento en el mundo virtual sea real. Bueno, fue una estrategia interesante, pues cómo pensar que desde el deporte y el entrenamiento también se puede trabajar temas inmersivos. Bueno, aquí los estudiantes estuvieron también practicando, probando. Estuve siempre, digamos que al lado de ellos, que este ejercicio de compartir y de estar monitoreando todo
de describir cómo pasa este proceso es bien importante. Yo considero que en un proceso de estos donde no exista el apoyo de los profesores o de los maestrantes, deberíamos de estar ahí. Ese proceso de apoyo es importante. Y bueno, aquí les dimos una charla de qué era el programa, les indicamos cómo podían dibujar, pero pues además esta reflexión o esta práctica no se hizo solamente desde los dibujos 3D, sino que en este espacio que estuvimos aquí de reflexión, pues hablamos cómo el taekwondo lo puede ubicar, utilizar, sea para un entrenamiento más inteligente, sea también para jugar, digamos que para juegos más en específico, ¿sí? Porque no olviden que después de este proyecto, nosotros lo iniciamos desde cuando estuvimos en la misma pandemia. Entonces, la concepción de este proyecto para mí no es igual en pandemia o cuando ya antes o después, ¿sí? Este volver a lo presencial y empezar a utilizar gafas y a pensar, por ejemplo, qué pasaba cuando estuvimos en pandemia, cómo entrenaban los deportistas. ¿Listo? Entonces aquí un poquitico de el ejercicio que hicimos desde la universidad. Y este fue el después. Es decir, este ya es un poco uno de los últimos ejercicios. Realmente hicimos 4 actividades. Dentro de esas 4 actividades que convocamos a los estudiantes, 2 de estas actividades fueron fallidas. En el proceso también de nosotros cometimos errores, nosotros como maestrantes, como investigadores básicamente, con respecto a equipos también. Sí, digamos que uno de los limitantes que tuvimos en parte o que Colombia también cuenta, porque no hay tantos laboratorios en Bogotá o en Colombia de este tipo de tecnología, y además no encontramos mucha información con Tilbrush y con inmersión en el deporte, era el tema de los equipos, lograr las horas, lograr el salón disponible para nosotros, lograr que estos deportistas estuvieran ese mismo día todos, porque pues todos estudian, los profesores también trabajábamos, teníamos unos horarios, y en ese sentido lograr como cuadrar eso no fue fácil al inicio, y tuvimos 2 encuentros que no funcionaron, que no lo colocamos aquí, solo escogimos 2 para abordar, que son los que están viendo, y este fue el último. Básicamente lo que nosotros hicimos fue los deportistas se colocaron la herramienta que mide las pulsaciones del corazón aquí y aquí en el pecho, y uno de mis compañeros estaba con el computador llevando el registro completamente digital. Esto fue importante, no solo la inmersión y las gafas, sino el manejo de estos programas. Luego del calentamiento, estuvieron en un combate y después termina el combate y ellos van calentando. Durante todo este momento se hizo el estudio de la frecuencia cardíaca de respiración, y después, en la segunda fase, que fue en la tarde, no pudimos dejar que pasara mucho tiempo para no congelar ese mismo proceso. Hicimos el mismo proceso, el calentamiento, el combate y el calentamiento final, pero esta vez cuando combaten y hacen el calentamiento final, ya lo hicimos mediado por herramientas inmersivas. ¿Sí? Este relojito mide la frecuencia cardíaca de respiración y efectivamente lo que ellos hicieron, los deportistas, fue ingresar al modelado que yo desarrollé con la plataforma Tilbrush y que publiqué en VRChat. Entonces, nos pareció muy interesante, digamos que cuando entregamos el documento, tuvimos un temor de que nos diéramos cuenta de que quizás esta investigación no serviría para mucho, nos hubieran podido decir que les pareció igual hacerlo con gafas o sin gafas, porque también hubieron algunos participantes que se sintieron como un poco con agonía, otros se sintieron mareados, cansados en el tema visual de las gafas, pero en general el proyecto salió en parte como lo esperábamos. Solo hicimos la medición de los 3 minutos, del cómo cuando después del combate, que es aquí más o menos lo pueden ver, ellos se quitan el casco y se colocan el casco de realidad virtual, y ahí es donde el profe, con su profesionalismo, el profe César, que es entrenador deportivo actualmente de varias áreas, pues hacen el estudio. Luego hicimos
las estadísticas y el análisis y pudimos efectivamente desarrollar el artículo científico, que es lo que pues quiero compartirles al final de este curso. Entonces nos pareció muy interesante cómo desde esta práctica, desde estudiar, leer muchos artículos científicos sobre el deporte, me pareció también muy interesante cómo desde el punto de vista interdisciplinar yo trabajo con arquitectos, con ingenieros de sistemas en parte también, con entrenadores deportivos, con un director de una liga creo que de softball en Funza, cómo este trabajo se articuló todos dándonos cuenta de que este tipo de herramientas y de investigaciones se deberían de hacer más, se deberían de aplicar a muchas áreas, efectivamente no todo el tiempo ni para lo mismo, pero yo sí considero a modo personal que esto tiene muchísimo potencial. Desarrollamos, les voy a compartir un poco cómo fue el proceso. Además, dentro de esa misma investigación que se hizo, más o menos, este es uno de los escenarios que se desarrollaron con el programa Unity, que lo hemos mencionado también con Blender, que era donde el estudiante ingresaba. Colocamos música relacionada al mindfulness, música de relajación, esto tiene que ver mucho con yoga y este tipo de prácticas. Generamos una especie como de especie de domo muy desde el taekwondo y yo con las gafas diseñé dos escenarios. Esta bolita que están viendo ustedes aquí en el centro, ella se mueve de acuerdo al mismo ritmo cardíaco de nosotros de la respiración. Además, ingresamos con avatares. Los estudiantes vieron avatares o los practicantes vieron avatares ahí adentro. Colocamos paisajes con colores alusivos a este tema y además permitimos que el practicante también se pudiera ver y pudiera hablar. Voy a subirle un poquitico a ver si aquí hablo, no, en esta parte, porque pues también activamos el audio, ¿sí? Esta comunicación visual que fue muy inmersiva, muy de experiencia, muy de sensaciones, de tocar en lo virtual, de escuchar, de movimientos, pues fue bastante interesante. Esto por un lado, y más o menos les voy a compartir cómo es que yo desarrollo estos modelados que lo hemos visto en algún momento. Más o menos es algo así, lo que yo desarrollo con las gafas. Casi siempre pongo una camarita que permite que el que no conozca mucho se dé cuenta cómo funciona. Y bueno, algo similar. Ese modelado me tomó quizás más de 6 meses en hacerlo, más que todo por las pruebas que hice. Probar el avatar, probar que no hubiera tanto movimiento a nivel virtual ahí adentro en el programa para no generar mareos. Desarrollé además también un proceso antes de conocer muchos modelados en la inmersión. ¿Sí? Conocí varias personas que hacen yoga o hacen inmersión en aspectos al mindfulness. Les voy a mostrar un poquito esta investigación que se hizo aquí, que yo casi siempre utilizo la estrategia de YouTube para poder grabar. Entonces, lo que yo hice también fue empezar a conocer estos programas, estas plataformas, y esto en parte es tiempo de acceso, de tener un mejor computador, del cansancio mental también que puede pasar de estar todo el tiempo y de estar sentado. Entonces, pues aquí eso es un ejemplo cortico. Hice varias búsquedas en la plataforma VRChat. Sí, ingresé a varios sitios completamente, varios días se desarrolló esta actividad, ¿sí? Para yo poder tener como una idea o poder entender el concepto del mindfulness, el estar el aquí y ahora, y más que todo la estética de los paisajes, porque se supone que estos paisajes son los que le permiten a las personas o a los que lo dirigen tratar muchos problemas psicológicos, mentales, de enfermedad mental que son tan importantes actualmente y que además muchos jóvenes
padecen de esto por estar todo el tiempo en parte conectado. Efectivamente, el artículo científico, cada vez que uno lo mira o otra persona le da otra leída, pues efectivamente puede decir que faltó esto, que falta mejorar esto, pero nosotros decidimos dejarlo así para poder avanzar en el proceso. Aquí voy a mostrarles un poco también más dentro de este proceso, digamos que dentro de este proceso de maestría y de sustentación y todo esto, pues yo todo el tiempo estuve abordando como facilitando cómo los directores, los profesores podían observar el proyecto que nosotros teníamos. Sí, entonces en ese sentido me tocó desarrollar varios modelados, subirlos a YouTube para que el profesor allá en su casa o en su oficina pudiera acceder a lo que yo le estaba mostrando, porque pues no todos tienen gafas, no todos tienen el mismo tiempo. Sí, entonces en ese sentido también de sustentación de trabajo, la manera en que yo sustenté mi trabajo giró en torno a la inmersión directamente. ¿Sí? Entonces intenté innovar en esto, arriesgarme. Algunos profesores buscaban que yo lo hiciera de la manera tradicional y otros apoyaron el proceso. Entonces, en ese sentido, yo también ingresé a ese mismo modelado, generé mi avatar y voy a bajarle un poquitico. Y la sustentación la hicimos completamente inmersiva y también por conexiones por Zoom. Estado de salud. En los videos, pues, sustentamos datos, ¿sí? Que eso es muy importante, el por qué se hacen las cosas, identificamos problemas a resolver, las conclusiones fueron bastante interesantes, y bueno, desarrollamos este proyecto que creo que funcionó muy bien, y bueno, logramos consolidar un artículo científico que espero puedan leerlo porque en parte les va a ayudar como a comprender lo siguiente. A medida que el mundo avanza y la tecnología avanza, en parte los dispositivos son más fáciles de utilizar. La IA, la inteligencia artificial también nos está permitiendo que no dependamos de ser profesionales en ciertas áreas para poder involucrarnos. Y en ese sentido, importante buscar un problema, definirlo, saber cómo lo vamos a abordar con estas herramientas, que necesitamos diseñadores, necesitamos gente que diseña modelados 3D, luego de estos modelados 3D hay que buscar las configuraciones, los formatos en específico para publicar en plataformas inmersivas, en cuáles son de fácil acceso, con qué marca de gafas, HTC, Oculus Quest, PlayStation VR, bueno, hay varias y ahorita este año 2025 hay muchas más. El peso de los modelados, ¿sí? En algún momento yo trabajaba y hacía muchos volúmenes y muchas cosas y cuando yo publicaba en la plataforma, el acceso a otra persona era difícil, llevar los equipos de un lugar a otro, lograr conseguir computadores personales gamer para que esto nos funcionara perfectamente. Nos pasó lo mismo también que a muchos que antes de vamos, montamos y algo pasa o se actualiza, se desactualiza, el programa no funciona, se cae el internet, pero la última vez logramos que 5 minutos antes de que entraran los estudiantes, el programa funcionó como por arte de magia. Ese apoyo, soporte técnico también fue importante, y lo ideal era que esto se resumiera en un proyecto de conocimiento que se hizo el artículo científico que voy a subir aquí mismo al finalizar. Esta actividad de este video no tiene actividad evaluativa, complementa este curso y en ese sentido agradecerles a todos, muchísimas gracias. Pueden buscar mi información en todas las redes sociales, que todo el tiempo intento hacer información, enseñar, reflexionar sobre arte, sobre técnicas artísticas, sobre tecnología, sobre datos últimos en Acevedo Art Oficial. Muchísimas gracias a todos y que estén bien.